Buenos días, bienvenidos al Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales, INCOMA, que deberíamos estar a estas alturas celebrando en la Universidad de Salamanca, pero debido a la pandemia del COVID-19, pues estamos celebrando a través de Internet, así que lo hacemos sin plateresco y sin la sombra tutelar de Fray Luis y de Unamuno, pero con la misma calidad científica que nos permite, en lugar del plástico, el mundo pixelado. Tenemos a continuación la mesa 31, titulada Comunicación, Historia Digital y Antecedentes de la Cultura Científica en la Península Ibérica, que voy a dar junto a Carlos López Sansegundo y Francisco Javier Frutos Esteban. El objetivo de esta mesa es profundizar en el conocimiento y la investigación de los antecedentes de la cultura científica en la península ibérica a partir de la historia digital como disciplina que analiza y revisa el pasado combinado con la tradición historiográfica y el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, la ciencia de datos y de la ciencia ciudadana, con el objetivo de crear y compartir conocimiento histórico. No voy a extender más en la presentación. Tenemos por delante 5 ponencias. Hemos acordado un tiempo de 10 minutos, 12 como mucho. Tendré que ser estricto para no extendernos demasiado y podamos tener después unos minutos de debate. El primer ponente va a ser Leoncio López Ocón Cabrera. Leoncio es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en el Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, forma parte del Grupo de Investigación, Mundialización y Mundanización de la Ciencia, ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre el estudio del patrimonio educativo científico en los institutos históricos de Madrid y la renovación de la enseñanza secundaria en el primer tercio del siglo XX, y en la actualidad dirige el proyecto de Desafíos Científicos y Educativos de la Segunda República Española, Internacionalización, Popularización, Innovación en Universidades e Institutos, financiado por el Plan General de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Proyecto en el que formamos parte pues, el resto de los ponentes de esta mesa del Congreso. Él no lo dice, pero me aventuro a decirlo yo. León es uno de los grandes especialistas en el estudio de la historia de la renovación de la secundaria en el primer tercio del siglo XX. Ha dirigido varios proyectos sobre la recuperación de ese patrimonio educativo científico y ha dirigido y editado la trilogía de libros Aulas con Memoria, Aulas Modernas y Aulas Abiertas, al estudio del conocimiento de la educación secundaria, de los profesores de educación secundaria en España del primer tercio del siglo XX. Y entre su obra hay que destacar una excelente breve historia de la ciencia española, publicada en Alianza en el 2003, su edición de Ciencia e Innovación en las Aulas, el centenario del Instituto Escuela, y bueno, pues también la edición crítica de la obra de Ramón y Cajal, Los tónicos de la edad, que son obras verdaderamente importantes y no están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que Leoncio López Ocón es uno de los grandes especialistas en estos temas. Y bueno, voy a ceder la palabra, nos va a hablar ahora del interés de los educadores republicanos innovadores por los recursos audiovisuales. El aula taller del didacta de la geografía, Pedro Chico. Adelante, Leoncio. Leoncio, cuando quieras. Sí, buenos días. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Y en efecto, la comunicación que presento y las que se van a suceder forman parte del proyecto de investigación que codirigimos Álvaro, que me ha presentado muy amablemente, y yo. Mi comunicación es diferente a la del resto de la mesa porque es la que creo que va a incidir más en los antecedentes de la cultura científica y al final haré un guiño a la historia digital. El objetivo de la comunicación es centrarme en las propuestas innovadoras de un metodólogo de la geografía que en 1932 publicó un cuaderno de trabajo
dentro de una iniciativa de una importante revista que aglutinó a los pedagogos renovadores de los años 1920 de la Segunda República, que es la revista Pedagogía. Simultáneamente a esta metodología de la geografía que voy a presentar, hubo una metodología de las ciencias naturales y otra metodología de las ciencias físico-químicas. Centrándome en Pedro Chico, diré que es uno de los representantes del movimiento transnacional de la Escuela Nueva, que tuvo un gran auge en la década de 1920 y una eclosión durante la Segunda República Española. Todos ellos eran partidarios de una enseñanza activa y experimental para avivar la curiosidad y capacidad de observación de los escolares. Pedro Chico se caracterizó por ser un defensor de la estrecha conexión entre los principios de la escuela activa y la enseñanza de la geografía, a la que concebía como uno de los ejes fundamentales, uno de los ejes de las enseñanzas fundamentales de la escuela. Y dentro de sus iniciativas renovadoras, cabe destacar cómo concibió al aula como un taller laboratorio en el que debía de haber muchos dispositivos audiovisuales que permitiesen estimular la creatividad de los alumnos. ¿Cómo concibió ese aula taller? Pues como un lugar idóneo para hacer la geografía vivida y vívida en cooperación. Y en ese aula taller se efectuarían tareas como la de realizar cuadernos geográficos por parte de los alumnos, hacer un museo geográfico de la comarca, organizar desde ese aula taller paseos y excursiones apoyándose en los mapas, llevar a cabo lecturas geográficas, construir planos de la clase de la clase y hacer dibujos de croquis geográficos y de gráficas. De modo que para potenciar esa enseñanza activa y experimental eran muy importantes los dispositivos audiovisuales que estimulasen en los alumnos el uso del lenguaje visual, que es muy importante en la geografía, de modo que en esas aulas talleres proponía Pedro Chico que debía haber libros de viajes, fotografías vinculadas con las excursiones y que si fuese posible se revelasen en el mismo aula, también aparatos de cines con películas geográficas, diapositivas geográficas y aparatos fonográficos que permitiesen escuchar canciones regionales. Uno de los objetivos fundamentales de estos escolanovistas fue estimular por parte de los alumnos que elaborasen cuadernos escolares apoyados en esos dispositivos audiovisuales. En esos cuadernos estaban concebidos como los elementos estratégicos de la escuela activa. Y hay que ver a los cuadernos escolares también como otro dispositivo visual, pues instaban estos pedagogos como Pedro Chico a que debían de estar plagados de dibujos alusivos al tema que se trataba, debían de tener muchos fotograbados recortados de revistas ilustradas y disponer de croquis sencillos y bien hechos, simulando los que luego vamos a ver que en sus orientaciones a los maestros. Como buen pedagogo que estimulaba las actividades activas y experimentales, en ese cuaderno de trabajo que estoy comentando, Pedro Chico expone un listado de 87 actividades que se podrían realizar en esas aulas talleres, relacionadas muchas de ellas con los dispositivos audiovisuales que empezaban a ser usados en las escuelas republicanas y estimulaba a la práctica del manualismo o a la realización de experimentos. ¿Cuáles eran algunas de estas 87 actividades que él proponía? Pues, por ejemplo, organizar una velada de cine sobre asuntos geográficos o construir modelos tridimensionales de tipos representativos de viviendas rurales españolas o hacer maquetas de medios de transporte o elaborar con materiales sencillos instrumentos como un pluviómetro o un anemómetro. Asimismo, sostenía que había que favorecer actividades experimentales creando, por ejemplo, nubes artificiales haciendo hervir agua.
Por otro lado, como maestro de maestros, que era la función que tenía Pedro Chico como profesor de una escuela normal, cuando hizo este cuaderno de trabajo estaba en Soria, pero al poco se desplazó a Madrid, en su cuaderno de trabajo expuso una serie de reglas y consejos a los maestros acerca de cómo había que efectuar la enseñanza de la geografía de España en la escuela, distinguiendo 4 unidades territoriales o escalas: la comarcal, la provincial, la regional y la estatal, siempre poniendo el énfasis en el uso de dispositivos visuales. Así, respecto al conocimiento de la comarca, animaba a que los alumnos hiciesen gráficas murales sobre las características de la producción local, apoyándose en las informaciones proporcionadas por el catastro del municipio y por los censos. Cuando abordó la manera de estudiar las 6 regiones naturales en las que dividió el territorio español, fijó su atención en la región central porque era donde él vivía y a la que consideró más relevante. Y al ofrecer una guía de trabajo a los maestros, se centró en ofrecer observaciones sobre los diferentes aspectos geográficos de esa región central, basando sus comentarios en croquis, que son muy numerosos, como vamos a tener oportunidad de ver a continuación. Y por otro lado, exponía las tareas que debían de realizar los alumnos. Así, para profundizar en cuestiones de geografía económica, tenían esos alumnos que trazar en la pizarra y explicar un cartograma de los muchos que hace en su cuaderno Pedro Chico, que él había elaborado sobre la distribución de la vegetación espontánea y los cultivos, como podemos ver aquí. Este es el mapa de España con las 6 regiones naturales que él distingue, y es en la primera en la que él se detiene. Y este es el cartograma de geografía económica, donde ven ustedes aquí las diferentes producciones de las Castillas y Extremadura. Y como decía, el cuaderno está plagado de cartogramas. Paso rápidamente para que se hagan ustedes una idea de ver los diferentes aspectos geográficos que él trata: geografía física, donde se ve el cartograma de los picos y de la cordillera ibérica, el cartograma de la cuenca hidrográfica del río Duero, donde expone el croquis, y a continuación la leyenda de la ubicación geográfica de los diferentes elementos de esa cuenca hidrográfica. O también cartogramas de los recursos minerales y de los recursos industriales de esa región central, o las vías de comunicación, tanto ferroviarias como las autovías. Y aquí tienen ustedes elementos de cómo eran las Castillas y la región central en la época republicana, y lo pueden comparar con la situación actual. O bien cartogramas de la densidad de población y de la red urbana, donde, por ejemplo, en Salamanca, si se fijan ustedes, aparecen Peñaranda de Bracamonte, Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, etc. O otros cartogramas de la distribución de lluvias, las zonas pluviométricas de la península ibérica, basada en un autor extranjero, Angot, o un ejemplo gráfico del siglo XX. Como conclusiones, lo que habría que plantearse es qué impacto tienen estos planteamientos didácticos de Pedro Chico. Coinciden sus sugerencias y sus propuestas con una extensión notable de las excursiones escolares en los centros educativos en los años republicanos. Y, por otro lado, por un incremento del conocimiento del territorio entre los niños y adolescentes, practicasen o no el turismo, que tuvo un notable desarrollo entre las clases medias en los años republicanos. Y finalmente lo haré alusión al final de una propuesta que hago para la historia digital, de cómo podríamos reconstruir virtualmente un taller de geografía en una aula republicana. Pero a propósito del impacto de las propuestas didácticas de Pedro Chico, podemos ver aquí cómo en la enseñanza primaria tenemos casos de una elaboración colectiva de un mapa de España
en una escuela de Asturias, de Luarca, o mapas que hacen alumnos de bachillerato de Europa, donde uno de adolescente, Vicens Viete, hace este mapa naif sobre el perfil del continente europeo en el Instituto Escuela de Barcelona, apoyado luego en lecturas geográficas sobre todo el continente europeo, o bien cómo eran ya capaces los bachilleres, en este caso del Instituto de Albacete, en describir los accidentes geológicos y los recursos económicos de una parte de la provincia de Albacete con motivo de una excursión científica que organizaron en su instituto en la primavera de 1936. Y para acabar, quería comentar cómo ese aula virtual de geografía, que podría ser una cuestión que podríamos abordar en el seno de nuestro proyecto, es cómo podríamos hacer una reconstrucción virtual de modo que pudiésemos ingresar en acceder a elementos específicos de la enseñanza de la geografía. Por ejemplo, a través de una pestaña situada en una estantería se podría acceder a una serie de libros de geografía, algunos de los cuales menciona Pedro Chico en el cuaderno de trabajo que ha analizado. O por medio de una pestaña ubicada en la mesa del profesor se accedería a biografías de profesores que participaron en la renovación de la enseñanza de la geografía, como Juan Dantín Cereceda, ya presente en el diccionario online Jaeduca que hemos elaborado anteriormente. O, gracias a otras pestañas ubicadas en el material escolar disperso en el aula, se podría acceder a elementos diversos usados por aquellos maestros y profesores republicanos para la enseñanza de la geografía, prestando especial atención a los elementos audiovisuales como mapas, placas equidoscópicas o canciones regionales. Y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Leoncio. Nos ha presentado una ponencia además con unas ilustraciones y unas imágenes preciosas y bueno, nos ha presentado cómo toda la utilización de este tipo de recursos en el aula no es algo nuevo que hagamos ahora, sino que lo que hemos cambiado es la tecnología y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy bonito, ¿no? Un tema muy interesante. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia de esta mesa, en la que van a participar Carmen López Sansegundo y Francisco Javier Frutos Esteban. Voy a presentarlos brevemente. Carmen López Sansegundo es doctora por la Universidad de Salamanca en el programa de doctorado de Educación en la Sociedad del Conocimiento. Ha sido investigadora en los proyectos Dinámica de la Renovación Educativa y Científica en las aulas de las secundarias, 1900-1936, Una perspectiva ibérica, y A Million Pictures, Magic Lecture, Slide, Heritage as Artifacts in Common European History of Learning. Actualmente forma parte del equipo de investigadores del proyecto Desafíos Científicos y Educativos de la Segunda República y, bueno, su trabajo científico al patrimonio cultural, la historia gira en torno, digo, al patrimonio cultural, la historia de los soportes de los medios audiovisuales. Ha sido recientemente ha liderado Internauta, que es una aplicación web para la interpretación de las diapositivas de Linterna Mágica, que ha sido seleccionada en la de Innovadores Europeos en Patrimonio Cultural del año 2008, un proyecto importante. Junto a ella, Francisco Javier Frutos, que será quien haga que presente la ponencia. Es profesor del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, donde imparte clases de fotografía, historia de los medios y estudios sociales de la ciencia. Sus líneas de investigación incluyen la historia de la comunicación científica, la psicología de los medios y la investigación en comunicación. Actualmente forma parte también del equipo de investigadores del proyecto Desafíos Científicos y Educativos de la Segunda República. Y bueno, pues yo añadiría que también autor de entre los que me atrevo a destacar Los ecos de una lámpara maravillosa, La linterna mágica en contexto mediático,
o, por ejemplo, por citar solo otros, artilugios para fascinar, la colección de Martín Patino. Pues nos van a hablar ahora la historia digital y los antecedentes de la cultura científica en la Segunda República Española, un plan de acción para la biografía colectiva del profesorado pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios. Adelante, Javier. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Y bueno, en nombre de Carmen y el mío, pues agradecer la organización de este congreso y también poder tener la oportunidad de, aunque solo sea mediante estos tipos de plataformas, compartir nuestro trabajo científico con vosotros. Bueno, como bien decía el compañero Álvaro, estamos trabajando en el contexto del proyecto de investigación Desafíos Educativos y Científicos de la Segunda República Española, la internalización, popularización e innovación en universidades e institutos. Y esta comunicación se circunscribe precisamente en ese contexto del proyecto de investigación, abordando una biografía o los trabajos previos realmente, o intentando sumar a los trabajos previos que en otros proyectos y otros compañeros han trabajado sobre la biografía colectiva del profesorado pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas durante el periodo de la Segunda República Española, ¿no? Nuestro objetivo fundamental, y quizás es lo más relevante, era el intentar conocer mejor y también comunicar mejor los antecedentes de esa cultura científica española, que yo creo que en este grupo de pensionados se da de una manera especialmente relevante, ¿no? Y abordarlo tomando como punto de partida las actividades un poco de esos docentes, que además de docentes tenían otro tipo de actividades muy relevantes, como eran las actividades investigadoras, las divulgativas, las gestoras y las formativas, ¿no? Y un profesorado de enseñanza media y superior que estuvo pensionado en algún momento por esta Junta de Ampliación de Estudios. Ese carácter de aportación, de sumar, que os decía antes, tenía un poco ese objetivo, que era reflexionar y poder verlo desde cualquier aportación que diera un nuevo enfoque, ¿no? Y en ese momento, o en este momento en el que estamos trabajando, creemos que tanto la ciencia de datos como la ciencia ciudadana, concretamente, podían aportar valor a ese trabajo que ya se estaba haciendo y que se está haciendo muy notablemente desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso, bueno, pues se tomaba un poco como referencia el trabajo de esa nómina de autores, de pensionados, porque en ese periodo pues realmente nos permitía ver una buena radiografía de aquellas personas que fueron responsables de acometer los grandes desafíos educativos y científicos, grandes desafíos como la internacionalización, la popularización o la innovación en universidades e institutos en nuestro país. No cabe duda de que ellos fueron unos grandes protagonistas, ¿no? Y fueron protagonistas porque desde 1907, al amparo de la JAE, de lo que se conoce por la JAE, se concedieron becas para estudiar en el extranjero con la pretensión de impulsar la modernización e internacionalización de la ciencia española en un número muy, muy numeroso. Y sobre todo, si nos centramos en el periodo de la Segunda República, se concentra ese gran número de pensiones y de pensionados, ¿no? Se posibilitaron cursar estudios en el extranjero a un total de 2.941 personas, ¿no? Muchos de ellos mujeres, ¿no? O en una buena medida muchas mujeres, ¿no? Bueno, pues con todos estos antecedentes un poco y con la posibilidad de trabajar con una materia prima que era, desde nuestro punto de vista, muy valiosa, pues planteamos un plan de acción que se concretó en un acercamiento o en un complemento al proyecto principal. De hecho, que está todavía en proceso de solicitar financiación para poder desarrollarse un plan de acción que tenía dos objetivos específicos principales, ¿no? Que era mejorar el conocimiento y la comunicación de los antecedentes históricos de la cultura científica en nuestro país,
comprenderla promovida durante la Segunda República Española mediante el empleo combinado de métodos historiográficos como la prosopografía o la tecnología de la información en las ciencias de datos, y en otro orden de cosas, un objetivo, si queréis, bueno, si se quiere ver así, que podía ser secundario, pero que desde nuestro punto de vista también tenía una enorme relevancia, que era fomentar el trabajo participativo, ¿no? La creatividad activa, la ciencia ciudadana entre el personal investigador y la ciudadanía para producir, divulgar y preservar de forma abierta y distribuida el conocimiento adquirido sobre dichos antecedentes históricos, en especial los que tienen que ver con el periodo histórico de la Segunda República Española. Con esos mimbres, como si dijéramos, se planteó un plan de acción que tenéis que mostramos en una tabla que lo describe de manera muy sumaria, obviamente, y muy somera, pero que era un plan de acción que partía de la prosopografía como historiografía de corte clásico y que se apoyaba en mapas interactivos o en álbumes ilustrados, o se apoya en los mapas interactivos o álbumes ilustrados como productos digitales de las tecnologías de la información y la comunicación. También se combinaba con análisis reticular de coincidencias como técnica emergencia de la ciencia de datos a partir de los estudios del proyecto de investigación sobre este tipo de técnica del profesor de Sociología y compañero nuestro en el departamento de la Universidad de Salamanca de Sociología, profesor Modesto Escobar, y luego un poco lo que llamamos los métodos de colaboración abierto y distribuido de ciencia ciudadana, que de alguna manera tratan de plantear ámbitos abiertos para la creación y la forma de compartir el conocimiento científico, ¿no? Este conjunto de tareas, que ya digo se exponen de forma breve en esta tabla y que aquellos que tengan más interés podrían bueno, acercarse a ellas en el texto que hemos publicado en el libro de las actas de este congreso, pues bueno, siempre están circunscritas o siempre han tratado de estar circunscritas o estar amparadas o estar contextualizadas en los proyectos anteriores y en el proyecto actual de desafíos, que no tenemos los desafíos que estamos trabajando, ¿no? Con los compañeros, con el resto de los compañeros. Por tanto, bueno, pues dan, como os decía antes, dan un poco cobertura o tratan de trabajar a partir de como antes comentaba precisamente Leoncio, la biografía colectiva del profesor pensionado que está en proceso de construcción en el diccionario online Jaeduca, en primer término. También trataban de aprovechar el trabajo excelente que desde nuestro punto de vista se está haciendo con una web que se llama Una crónica científica de día a día del curso 1935-36, que lidera también Leoncio, y que reúne o vacía, por decirlo de alguna manera, o rastrea las noticias durante ese curso de la prensa diaria contemporánea, y que es muy interesante desde nuestro punto de vista, que nosotros hemos utilizado ya para trabajar con los alumnos, que porque realmente hace ese trabajo previo de filtrado y da a entender hasta qué punto era floreciente y estaba, como si dijéramos, reflejado en la prensa todas esas innovaciones que se estaban produciendo en esos años y sobre todo en ese año. También, bueno, el trabajo de... Me salta una diapositiva. El trabajo que están realizando y que nos va a presentar a continuación el compañero y profesor de la Carlos III, Álvaro Ribagorda, con su canal de YouTube La Edad de Plata, que también recogía ese trabajo de los alumnos en torno al proyecto y que lleva ya realizando unos años y que ahora integra también en el proyecto de cómo abordar la cultura científica en el ámbito de la innovación docente en la actualidad. Y yo, bueno, como él va a tratar este tema con mucha más extensión, solamente lo apunto aquí, pero ese plan de acción trata de aprovechar también esas sinergias. Y como no, el proyecto que lideramos, Carmen y yo, en la Universidad de Salamanca, que en concreto dentro de Foto C3, que es un proyecto mucho más amplio, lo que llamamos Medianautas, y que ya ha dado algunos de sus primeros frutos en este año y esperamos que en años sucesivos, al trabajar con los alumnos de Historia de los Medios Audiovisuales y al plantearle como retos, por ejemplo, la recreación de fotografías
de la época desde un punto de vista, bueno, pues partiendo de un rigor obviamente histórico, pero unas recreaciones que podrían ser a la vez creativas, ¿no? y co-creativas con estos alumnos. Todo ello siempre al amparo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con la construcción de una página web que está en desarrollo, pero que pronto verá la luz, en las que se inscribiría todo este conjunto de acciones, de ahí el nombre de plan de acción, que tendrían que encontrarían su lugar o su espacio para integrarse en esta página web. Como veis, hemos presentado o he tratado de presentar un trabajo común entre Carmen y yo, pero que aprovecha o que trata de dar, ya digo, cobertura o aprovechar las sinergias con otros compañeros y que está en construcción. Por lo tanto, os invito a seguirlo y a profundizar en ello en el texto que os decía del 5. De momento, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y devuelvo la mano al compañero Álvaro Ribagorza. Bueno, muy bien, Javier, muchas gracias. Interesante. Efectivamente es un proyecto en el que todos tenemos esperanza, que permite visibilizar de otra manera trabajos que venimos haciendo y permiten, y yo creo que puede ser algo muy interesante como muy presentado. Tenemos a continuación las ponencias del profesor Daniel María. Daniel ha presentado 2 ponencias. Daniel María es licenciado en Geografía y diplomado en Estudios Avanzados en Análisis Geográfico Regional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor por el Programa de Humanidades de la Universidad Carlos III, donde es profesor desde el año 4 y bueno, pues allí comparto con él el departamento, aulas y con frecuencia hemos compartido también alumnos y actividades diversas. Bueno, debido a su concepción de la disciplina geográfica, los intereses de Daniel María son muy variados, aunque fundamentalmente ha centrado su actividad en torno a las siguientes líneas temáticas: planificación, ordenación y gestión del territorio, ambiente, naturaleza y paisaje, geografía histórica, historia del pensamiento geográfico, educación y divulgación geográfica y geografía del turismo. Actualmente participa también en el proyecto de investigación Desafíos científicos y educativos de la Segunda República. Y bueno, yo añadiría que ha participado en la organización de varias exposiciones importantes. Yo recuerdo así, un poco a bote pronto, la de Manuel Terán, o de la Facultad de Filosofía y Letras en la Segunda República. Ha publicado muchas cosas de distinto tipo y, bueno, pues simplemente me atrevo a destacar 2 de ellas, 2 trabajos sobre las figuras del propio Manuel de Terán o sobre Pascual Madoz. Y, bueno, pues diría que Daniel Marías es un buen ejemplo de un humanista, ¿no? Un humanista con una concepción muy amplia de lo que debe ser la labor del investigador y el docente, y con el que comparte pues, una preocupación por el rumbo actual de la educación, entre otras cosas. Bueno, Daniel, como digo, presenta 2 ponencias. Vamos a escuchar ahora la de él. Se titula Realidades y posibilidades de la historia de la geografía española en la era de Internet. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tus palabras y tu generosa presentación. Estoy con una cobertura un tanto irregular, me ha costado meterme y me cuesta escucharos. Estoy tratando de subir la presentación de esta comunicación, a ver si se carga. Si no, mientras tanto, como tengo las 2 seguidas, si queréis empiezo por la segunda y continúo por la otra, si se carga, pues debe ser muy pesado el archivo o algo por el estilo, porque lleva un rato y no lo logro. Así que voy a ver si opciones, compartir, vale.
Bien, ¿veis en pantalla lo que estoy tratando de mostrar, que es el título? Sí, vemos la de Manuel de Terán y Orlando Ribeiro. Vale, vale, en efecto. Bien, bueno, pues como tenemos limitación de tiempo, he dejado para mejor ocasión al geógrafo portugués Orlando Ribeiro, cuya trayectoria es extraordinariamente interesante y relevante y además con muchos puntos de paralelismo con la de Manuel de Terán, que es en la figura en la cual me voy a centrar en los pocos minutos que tengo. Es una figura no solo muy querida para mí a nivel personal, puesto que fue íntimo amigo de mi abuelo paterno, no solo querida porque para mí pues ha sido una fuente de inspiración pese a no haberlo conocido, sino que bueno pues en definitiva lo es también para muchos otros geógrafos. Han pasado ya muchos años desde su fallecimiento y sin embargo se sigue publicando bastante sobre él, lo cual pues es una prueba irrefutable de que su legado sigue vivo. Mi interés ha sido tratar de analizar hasta qué punto favorece el conocimiento de su figura y de su obra la existencia de la red informática mundial, de Internet y las posibilidades que ofrece. Y la verdad es que ya adelanto la conclusión, y es que yo creo que nunca se ha podido conocer tanto la vida y la obra de Manuel de Terán como en la actualidad, pese a las grandes lagunas que todavía quedan. En este sentido, bueno, a la hora de hacer una investigación de estas características, pues uno ha de preguntarse, ¿no? ¿Qué se busca? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto se encuentra? ¿Y qué se puede consultar? ¿De qué tipo de calidad se trata? ¿Si es fácilmente accesible o no el material? ¿Si hay posibilidades de interactuar? Bastantes cosas, no es algo tan banal como pudiera parecer a simple vista. También cabría preguntarse respecto a su utilidad para el ciudadano de a pie, pero también para el docente que pudiera aprovechar esos materiales o para el investigador que quisiera seguir ahondando en el conocimiento de la obra y de la vida de Terán. En ese sentido, no me puedo entretener, pero evidentemente hay que tener mucho cuidado con casos, por ejemplo, de homonimia que existen. Otro asunto en el que he querido ahondar y reflexionar es en el de bucear sobre la información que existe en lugares de uso común, como pueda ser la enciclopedia online usada por excelencia, Wikipedia, o en las redes sociales, y en particular YouTube, y diferenciarlo de la información que existe en centros especializados o en lugares vinculados con la vida de Terán. Respecto a la Wikipedia, por lo pronto, hay que decir que existe un artículo no extraordinariamente largo, pero sí sintético y abarcador en cuanto a su vida y en cuanto a su obra. Hay que decir que todo tiene ventajas e inconvenientes y, como se sabe, la Wikipedia es colaborativa y anónima y es algo vivo. Yo en su momento me tomé la molestia de escribir íntegramente la entrada de Manuel de Terán y alguien, ignoro con qué criterio y con qué motivo, la borró y la sustituyó por la actual, que a mi juicio es bastante peor. No obstante, en esta insisto que los datos fundamentales están, aunque, por ejemplo, no hay ninguna imagen y en las referencias no hay tampoco un enlace a la que considero que es la fuente principal de conocimiento sobre Manuel de Terán hoy en día. Es una página web monográfica sobre el mismo, sobre la cual hablaré brevemente. En YouTube
no está Manuel de Terán, sí que lo está su colega Orlando Ribeiro, con un buen documental de prácticamente 1 hora de duración. No obstante, sí que existe en la red la posibilidad de ver un vídeo sobre Manuel de Terán, gracias a un vídeo de 20 minutos de duración que se hizo por parte de la UNED con motivo de una exposición sobre Manuel de Terán que tuvo lugar en la residencia de estudiantes de Madrid y en la cual pude colaborar muy activamente. En relación con ello y con lo antes mencionado, a través del portal web de la residencia de estudiantes y de difícil o no muy fácil ubicación, se puede entrar en actos públicos y exposiciones, y dentro de este apartado se puede ver bastantes páginas web que han hecho a lo largo de los años, entre otras la que hice sobre Manuel de Terán, geógrafo 1904-1984. Creo que es un hito extraordinariamente relevante. Que yo sepa, nunca antes en España ha habido una exposición de estas características y monográficas sobre un geógrafo, y me atrevería a decir que no la ha vuelto a ver después, pese al tiempo ya transcurrido. Hablo de 2007. En este caso hicimos una página web que todavía sigue en funcionamiento, lo cual considero que es todo un logro debido a los avances de la tecnología. Y bueno, dividimos la información en distintos apartados y contamos para ello con la colaboración de distintas entidades, entre otras la Sociedad de Conmemoraciones Culturales y la propia Residencia de Estudiantes. Fue un proyecto colectivo en el cual, insisto, en que estuve involucrado, y bueno, pues conozco bien las particularidades. No me voy a extender, pero creo que se encuentra en un término medio muy interesante entre la divulgación y la investigación, proporcionando muchísimo material inédito, completamente desconocido hasta entonces, tanto en relación con imágenes de la propia vida de Manuel de Terán, como fotografías hechas por él mismo en sus viajes. También se ofrecen recuerdos y semblanzas, tanto por parte de familiares como por parte de alumnos de instituto y de universidad, puesto que fue profesor en ambos niveles educativos. Y bueno, pues en definitiva, un repertorio de documentación realmente exhausto. Hay que decir que el proyecto se quedó a la mitad de como se hubiera deseado, sobre todo en relación con la posibilidad de ofrecer al lector que pudiera leer íntegramente los escritos de Terán. Tuvimos que conformarnos con hacer una sucinta selección y el resto, pues hoy en día, aunque se ha mejorado mucho su accesibilidad gracias a la progresiva digitalización de numerosas instituciones, todavía yo diría que más del 50% de lo escrito por Terán no es accesible hoy en día online. Os muestro algunas de las personas que dieron sus testimonios, entre ellos alumnos del Instituto Escuela de Madrid, también del Instituto Isabel la Católica y del Beatriz Galindo, puesto que fue profesor de esos institutos, además del de Calatayud, un único año, con una importancia notable en su vida, puesto que allí nació su primer hijo, el urbanista Fernando Terán, actualmente director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Otro hito es la posibilidad de poder escuchar la voz de Terán. Es algo para mí prodigioso, puesto que no tuve la ocasión de conocerle, y tuve la ocasión de rescatar dos conferencias en muy mal estado. Hubo que digitalizarlos y bueno, finalmente
hay casi 2 horas de audio con la voz de Terán hablando de distintos asuntos. Y con respecto a los textos, pues hay un poco de todo. Hay desde algo que digamos que no es nada académico, sino más bien que sintoniza con su vertiente literaria y poética, como son las hojas de herbario y otras cosas que publicó en un homenaje en 1984 a mi abuelo, Julián Marías. Está también un discurso suyo de ingreso en la Real Academia Española. Está un texto pionero sobre la ética de conservación y protección de la naturaleza y también la introducción a una obra colectiva de extraordinaria importancia, como fue la Geografía de España y Portugal, en la cual, por cierto, también intervino Orlando Ribeiro. Entiendo que las posibilidades de extenderme no son muy grandes, pero aprovecho para mostrar algunas de estas imágenes e invito al interesado a que curiosee esta página web que realmente para darle mayor visibilidad se trató de que tuviera un dominio propio, manueldeterán.org. Por desgracia, esto no se ha mantenido y pueden ver en pantalla las consecuencias de dicha dejadez. En relación con el archivo de la web española, que trata de archivar webs, evidentemente esta en concreto no está recogida, aunque sí que se hacen copias periódicas de la residencia de estudiantes en cuyo servidor se encuentra alojado. Voy a ir directamente a algunas conclusiones, si es que logro llegar, porque me interesa subrayar fundamentalmente unas conclusiones básicas, y es que si uno se dedica a investigar concienzudamente, no es algo que uno se encuentre a la ligera, el paso o la presencia de Manuel de Terán en las instituciones con las que tuvo relación, la situación es extraordinariamente desigual. En algunas es muy rica y en otras es inexistente, como por ejemplo, me da vergüenza decirlo, en el Instituto Beatriz Galindo, donde fue profesor durante más de 20 años, ocupando puestos de relevancia. Sin embargo, en el Instituto Isabel la Católica, donde estuvo muy pocos años, sí que hay presencia de su paso por el mismo, sobre todo porque el Instituto Isabel la Católica, como sabéis algunos de vosotros, es heredero del Instituto Escuela de Madrid, en el cual fue profesor durante muchos años Manuel de Terán. En relación con su paso por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para mí es vergonzoso que hoy en día no esté digitalizada íntegramente la revista del Instituto de Geografía Juan Sebastián Elcano, Estudios Geográficos. Y también hay otro aspecto a señalar con respecto a la obra anteriormente mencionada, la Geografía de España y Portugal, de la editorial Montaner y Simón, que se editó durante muchos años y que es una obra monumental dentro de la geografía de España del siglo XX. En resumidas cuentas, creo que la situación es ambivalente. Por un lado es extraordinariamente positiva y por otro lado, a quienes sabemos sobre Manuel de Terán y nos gustaría saber más y nos gustaría divulgar más su obra, pues es un poco agridulce que haya situaciones como, por ejemplo, el legado de Manuel de Terán en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, que no tiene ningún tipo de visibilidad desde un punto de vista digital. Bien, voy a tratar Daniel, de compartir perdóname, la otra... habría que ir concluyendo. Sí, he concluido ya. Voy a tratar de compartir la otra comunicación, si logro encontrar dónde tengo el archivo, dejar de compartir, historia de la geografía, compartir.
Bien. Con respecto a la otra comunicación, realidades y posibilidades digitales de la historia de la geografía española, si lo circunscrito a Terán y Ribeiro requeriría de un tiempo del cual no dispongo, la magnitud de la materia abordada en esta ocasión pues es infinitamente mayor. Hay que mencionar que la geografía tiene varias particularidades. Por lo pronto, es una disciplina muy longeva, aunque su institucionalización es bastante tardía. Por otro lado, que su vida, hasta incluso la actualidad, está a caballo entre las ciencias y las humanidades, y que en su conformación han intervenido personas de muy distinta naturaleza, desde arquitectos e ingenieros hasta historiadores y naturalistas, pasando por cartógrafos, etnógrafos, viajeros y un largo etcétera, por lo cual hacer su historia es algo harto complejo. Eso obedece evidentemente a la propia naturaleza del espacio geográfico, que bebe de la cultura, de la sociedad, de la naturaleza, de la política, de la economía y de un sinfín de cuestiones. Un aspecto que deseo reseñar es que, por lo pronto, a lo largo de esta investigación que he realizado y que todavía no está conclusa, se ha constatado la enorme utilidad, tanto para la divulgación como para la investigación, del mundo digital y de Internet. Y además de su gran utilidad, su enorme potencialidad, todavía no desarrollada al máximo, ni siquiera al 50%, me atrevería a decir. Es posible hoy en día encontrar abundante información de muy diverso tipo, de muy variadas épocas, en muy variados formatos, en distintas partes del mundo, normalmente de manera gratuita, aunque no siempre, y todo esto no debe de hacer pensar que es siempre fácil y sencillo encontrar esta información, puesto que se encuentra extraordinariamente dispersa. Y otro dato que hemos podido constatar es que realmente existe poca posibilidad de interactuar e incluso de aportar cosas o de crear. Esto es algo sobre lo que creo que se ha de incidir. Hay presencia de la geografía española tanto en artículos de la Wikipedia como en vídeos de YouTube, lo cual le otorga una enorme visibilidad para el gran público. Además, hay que significar que las principales instituciones relacionadas con el mundo de la geografía han ido progresivamente incorporándose al mundo de las redes sociales, al mismo tiempo que otras instituciones culturales, museísticas, bibliotecarias, archivísticas han ido apostando por el acceso libre o de conocimiento abierto. Y además el COVID-19 creo que es un elemento que ha favorecido muchísimo más todo este tipo de cuestiones. También he de señalar la significación de las efemérides al hilo de la celebración de tal o cual efeméride o centenario, pues se ha dado la oportunidad de divulgar y de investigar respecto a figuras o instituciones ligadas con la historia de la geografía española. En ese sentido también es importante, como en el caso anteriormente mencionado de Manuel de Terán, hacer mención de las exposiciones que generalmente han tenido una versión web. Y por otro lado, también hay que decir que la cartografía quizá es la joya de la corona o la niña mimada dentro de la geografía, probablemente por su espectacularidad, pues ha sido objeto de enormes campañas de digitalización y de creación de espacios web.
también el mundo de los viajes, de las exploraciones y de los descubrimientos. Por no extenderme demasiado, pondré algún ejemplo de la presencia de materiales en general de alta calidad relacionados con la historia de la geografía española, en este caso en la plataforma YouTube. Por ejemplo, un documental largo y bueno sobre la Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú, mundo que nos podría llegar muy lejos, todos los viajes de la Ilustración, así como, por ejemplo, vídeos monográficos sobre una figura tan señera como la de Jorge Juan, mucho más destacada o privilegiada que la de Antonio de Ulloa. Otros hitos han sido, por ejemplo, el Galeón de Manila. Es fácil encontrar información de mucha calidad, como por ejemplo esta conferencia de Carlos Martínez Shaw, o en este caso recientemente un colega de la Universidad Carlos III de Madrid, pero también muchos otros, han aprovechado para hacer conferencias que han quedado archivadas en YouTube sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Otras cuestiones interesantes, quizá no para el público generalizado, pero sí para los especialistas, es lo tocante al mundo de la enseñanza, tanto para profesores como para alumnos. Es posible, por ejemplo, acceder al boletín de la Institución Libre de Enseñanza, que concedió una enorme importancia a la geografía y a su enseñanza, como puede verse en este artículo que muestro en pantalla. O también es posible accederse a una obra de Odón de Buen, un discurso inaugural, concretamente del año 1909, en la Universidad de Barcelona, que versaba sobre la enseñanza de la geografía. O, por ejemplo, una memoria de los anales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de un personaje extraordinariamente interesante sobre el cual nuestro colega Leoncio López Ocón pues nos ha hablado con anterioridad. Pedro Chico Reyo viajó pensionado por la JAE y publicó ese texto indicando cómo se enseñaba la geografía en Francia, que era el país más potente en aquel entonces. O también podemos acceder a leer obras destinadas para los alumnos, en este caso de relatos geográficos relacionados con las exploraciones y la conquista de América, que fue seleccionado por un geógrafo también muy relevante, Juan Dantín Cerceda, y en este caso fue utilizado como libro por parte del Instituto Escuela de Madrid en la Biblioteca Literaria del Estudiante, dirigida por Ramón Méndez Pidal. Juan Dantín Cerceda no solo fue muy activo en la investigación, sino también en la divulgación, y en este caso pongo otro ejemplo, el libro de la Tierra, lecturas geográficas, que son parte de las publicaciones de la revista de Pedagogía. Y otro asunto extraordinariamente relevante es que no solo se puede acceder a fuentes impresas, sino también a fuentes manuscritas, como por ejemplo este tratado de geografía escrito por Martín Ferreiro, que perteneció a la Real Sociedad Geográfica y que fue un encargo hecho por parte de la Dirección General de Instrucción Pública a finales del siglo XIX y que es una absoluta maravilla, como podéis ver a partir de las imágenes que os voy a mostrar a continuación. Y bueno, también hay otras obras en relación con la enseñanza de la geografía. Por ejemplo, el mallorquí Rafael Ballester publicó esta obra en la cual decía que la geografía moderna debía de abandonar las lecciones de nombres por las lecciones de cosas. Hacer de la geografía no algo muerto, sino algo vivo, y que la ciencia de la descripción de la Tierra requería algo distinto a lo que se venía haciendo hasta entonces. Otro importante y destacado geógrafo y naturalista
de aquella época es Emilio Huguet del Villar. También se puede leer un manual publicado por él mismo a comienzos del siglo XX. Y bueno, por no alargarme, decir que realmente las principales obras de geografía, tanto de la edad moderna como de la edad contemporánea, son accesibles por lo general a través de Internet, ya sean fuentes estadísticas, ya sean fuentes cartográficas, ya sean descripciones, textos de viajeros o tratados de geografía, atlas. Es verdaderamente impresionante y apabullante lo que uno puede llegar a consultar, aprender e investigar gracias a la progresiva digitalización. Un asunto que ha sido muy privilegiado es lo referente al gran sabio prusiano Alexander von Humboldt, que tiene relación con España porque emprendió el gran viaje a las Américas gracias al apoyo de la corona española y además aprovechó para recorrer parte de nuestro país y estudiar incluso las Islas Canarias. Humboldt hoy en día tiene una visibilidad enorme, no solo en castellano, sino también en otros idiomas, en particular el alemán, y hay grandes proyectos que están poniendo en valor su rico patrimonio, también pudiendo accederse a fuentes de archivo manuscritas, como por ejemplo su correspondencia. Pues lo dejo y muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Bueno, muchas gracias, Daniel. Yo creo que las dos ponencias han sido muy interesantes, nos han mostrado la inmensidad de contenidos que hay, en este caso para el ámbito de geografía en Internet, y también que a veces son un poco resbaladizos, ¿no? Esto de la modernidad líquida, los contenidos que van y vienen, ¿eh? También es una cosa que debemos tener presente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora habíamos pactado que para la última comunicación Álvaro Ribagorda, que está moderando la mesa, fuera presentado por otro integrante de los coordinadores y bueno, pues voy a presentar al último interviniente, que es Álvaro Ribagorda, que es profesor de Historia Contemporánea y del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Él se dedica al estudio de los intelectuales y las instituciones culturales de la Edad de Plata de la cultura española de 1898 a 1939. Ha publicado varios trabajos sobre la historia de la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas, los intelectuales y la política, la ciencia, la educación y la universidad a lo largo de la Segunda República. Destacan especialmente sus libros Caminos de la Modernidad, Espacios e instituciones culturales de la Edad de Plata, publicado en 2009, El Coro de Babel, las actividades culturales de la residencia de estudiantes, de 2011, y un primer volumen sobre la Universidad Central durante la Segunda República, publicado en 2013. En la actualidad codirige el proyecto Desafíos científicos y educativos de la Segunda República Española, internacionalización, popularización e innovación en universidades e institutos. Va a presentarnos su comunicación se titula El canal de YouTube La Edad de Plata, un proyecto de innovación docente y divulgación cultural a través de las universidades digitales. Pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Javier. Sí, yo lo que voy a presentar es, bueno, pues una ponencia en la que pongo algunos de los resultados de este proyecto de innovación docente que se reflejan en esa página web que tenemos en la imagen, que es el canal de YouTube La Edad de Plata. Es un repositorio donde se almacenan una serie de documentales que han ido haciendo pues, los estudiantes de una serie de cursos que vengo dirigiendo desde hace tiempo, monográficos sobre la Edad de Plata de la cultura española. Este tipo de cursos han tenido como objetivo tratar de conectar con las inquietudes que tienen por este tema este tipo de estudiantes, su orientación hacia los medios audiovisuales y conectar todo esto pues, con mis líneas de investigación sobre la educación, sobre la ciencia y sobre la cultura española del primer tercio del siglo XX. Especial énfasis en los últimos años en
en el vínculo con el proyecto que tenemos entre manos, los desafíos científicos y educativos de la Segunda República. Y bueno, pues en este tipo de proyecto de innovación, en este de trabajo, se ha basado en buena medida en algunas de las metodologías educativas más importantes que funcionaron en la España de la Segunda República. Bueno, yo creo que la influencia de María Montessori, de Pestalozzi o de Freinet, ¿no? Realmente de Freinet. La ponencia es, por tanto, un balance de esa experiencia de innovación educativa y de divulgación histórica a través de las humanidades digitales, a partir de un curso que, como digo, estaba concebido para que los estudiantes diseñen de forma creativa contenidos que contribuyan a la difusión de algunos de estos temas. El resultado son esos documentales audiovisuales que se publican en el canal de YouTube que dirijo, La Edad de Plata, que que constituyen un repositorio educativo para el acercamiento a diversos temas de nuestra historia sociocultural a través de los recursos de la historia digital. La creación de un canal temático de YouTube surgió con el objetivo de implicar a los estudiantes a través de metodologías activas, implicarlos en la investigación histórica y en el desarrollo de contenidos digitales. Se trata de facilitar su acercamiento no solo a los resultados de las investigaciones y los académicos o divulgativos, que es lo que más hacemos normalmente los docentes, sino a la forma en la que se elaboran, tratando de hacer que ellos conozcan el proceso y las metodologías de investigación humanística y la realización documental. El hecho en sí de que sean ellos los que creen estos materiales, ¿no? Otro de los objetivos, evidentemente, ha sido generar una serie de materiales que contribuyan a la divulgación de la historia cultural entre un público muy heterogéneo, que puede ir desde los propios estudiantes o eruditos a cualquier persona que tenga interés en acercarse a este tipo de recursos en Internet. La base del proyecto ha consistido en tratar de estimular la curiosidad y la creatividad de los estudiantes, fomentar el desarrollo de sus habilidades y dar un sentido aplicado a la materia que estudiaban conmigo, ¿no? Favoreciendo así la orientación hacia algunos de sus futuros campos profesionales. Hay que señalar en este sentido que se trata de estudiantes de comunicación audiovisual, de periodismo, de estudios culturales, de documentación. Bueno, los proyectos parten así de la idea del profesor de centrar el aprendizaje en actividades prácticas, en las que el docente se centra en la dirección y la orientación clínica, pero otorga la mayor libertad para que los estudiantes desarrollen sus propios potenciales creativos. Yo creo que se trata de ir más allá de la estimular que tengan los intereses y las particularidades de cada estudiante, al que será un amplio margen de libertad para trabajar. Y lo que se hace es tratar de orientarle, dirigirle, ayudarle a construir. Para ello, la dinámica, lo que hacemos es que lo que es el texto de los trabajos o el boceto de los trabajos se presenta previamente en clase a través del sistema de Classroom, convirtiéndose la clase, por tanto, en un pequeño taller o seminario en el que se debate sobre el enfoque o los contenidos de esos futuros trabajos. A través de esta metodología, el profesor se convierte en un observador, estimulador, orientador o guía de los trabajos, con el objetivo de aplicar lo que Freinet denominó un método natural, basado en la creación de un ambiente favorable al descubrimiento a partir de la libre expresión y del intercambio creativo de los estudiantes. Considerando así que el verdadero aprendizaje no es solo se basa en el tanteo experimental, el ensayo y error, como fórmula para avanzar y para profundizar en el conocimiento. Para los mejores documentales se ofrece además la posibilidad de que ese trabajo que realizan se pueda publicar en ese canal de YouTube, que es La Edad de Plata. Claro, los que conocen un poco este tipo de metodologías, los que conocen el trabajo de Freinet, se habrán dado cuenta de que este canal es en realidad una aplicación actual a la famosa imprenta de Freinet, donde el principio de función impulsa el desarrollo, impulsa el esmero en el trabajo e impulsa la satisfacción por la exhibición de una obra bien hecha. Yo creo que estos son valores fundamentales que cualquier docente debemos tratar de inculcar en nuestros estudiantes y que, por desgracia, no son los valores dominantes en la sociedad de hoy en día, ¿no?
el tratar de impulsar que el trabajo bien hecho tiene un valor añadido. Las cosas no son solo para cubrir el expediente. Bueno, pues de esta manera se orienta la labor investigadora y creativa en la que se basa el curso hacia la creación de un medio de comunicación, un canal de YouTube en este caso. Bueno, estamos en el siglo XXI, en lugar de la famosa imprenta y el periódico de Freinet, pues lo que hacemos es el canal de YouTube. Y de esta manera la labor realizada tiene un objetivo que trasciende la propia evaluación académica y, bueno, pues que intenta conectar con las inquietudes intelectuales y profesionales de estos estudiantes. La elaboración de este canal está relacionada también con los modelos de ciencia abierta y crowdsourcing que, bueno, pues alimentan diversos proyectos culturales y educativos en la actualidad. Yo creo que son dos vías que se están explorando en gran medida en estos momentos. Este proyecto se basa, por tanto, en la importancia de convertir el aula en un lugar de experimentación y de creación colectiva, pues a medio camino entre el seminario académico y el laboratorio ciudadano, en el que pues, el profesor lo que intenta hacer es estimular y dirigir la investigación y adquisición de saberes, y los estudiantes desarrollan mediante investigaciones y lecturas personales y aportan sus habilidades y sus talentos para la elaboración de documentales mediante el uso de las nuevas tecnologías. Hay que señalar que, bueno, la implicación de los estudiantes es muy diversa. Hay todo tipo de actitudes ante este tipo de trabajos, que sin duda suponen un esfuerzo extraordinario, pero yo creo que en general lo reciben bien y muchas veces se sienten muy orgullosos de lo que han hecho después, ¿no? Del fruto de su esfuerzo. Se trata de una fórmula para crear contenidos digitales a través del trabajo universitario en la línea del crowdsourcing, tan de moda en ciertos sectores. Pero claro, aquí hay algunas particularidades. Evidentemente, la masa crítica que se utiliza en este tipo de trabajo es muy limitada en comparación con los modelos habituales. La ventaja, yo diría que estriba en la formación especializada y la orientación y asesoramiento profesionales mediante el trabajo en el aula, así como en el interés formativo y profesional de los estudiantes frente a lo que suele ser la heterogeneidad habitual de los crowdsourcing masivos. Yo diría que el desarrollo de este canal de YouTube cumple así con el objetivo de favorecer la diseminación del conocimiento mediante las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la comunicación y constituye un repositorio de materiales para facilitar una primera aproximación un primer estímulo para que una persona interesada en este tipo de temas pues tenga un punto de partida y una incitación a que siga leyendo, siga investigando, siga buscando otro tipo de materiales. Los resultados son esos documentales que aparecen en el canal de YouTube La Edad de Plata, que bueno, pues son muy diversos entre sí, tienen estilos muy distintos, aunque yo diría que tienen en común un tono desenfadado, pero reflexivo, y se orientan fundamentalmente dentro de la libertad que ellos tienen en ese amplio campo de conocimiento, pues hacia los temas culturales, hacia los perfiles biográficos. Se trabaja en instituciones, por ejemplo, el Liceo Club femenino, la residencia de estudiantes y biografías, pues Federico García Lorca, Luis Buñuel y el cine surrealista, la poeta Concha Méndez. También se ha trabajado temas como la barraca. Lo que menos se trabaja es el ámbito de la ciencia. Yo creo que es uno de los puntos en los que tenemos que incidir. Yo creo que es muy importante hacer llegar al ciudadano común y a los estudiantes universitarios la importancia de la ciencia en nuestras vidas y de la historia de la ciencia, ¿no? Como conclusión, yo diría que la creación de un canal de documentales en sintonía con la historia digital además permite visualizar las posibilidades de este tipo de proyectos colaborativos y sirve para diseminar en públicos muy diversos el conocimiento de nuestra historia. Creo que muestra algunas de las líneas por las que las humanidades digitales llevan transitando desde hace algún tiempo y bueno, yo creo que para los profesores e investigadores del ámbito de las humanidades pues, supone evidentemente un estimulante desafío en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco
la idea que quería transmitir en esta ponencia sobre el canal de YouTube de la Edad de Plata. Pues creo que te toca otra vez reconducir Muchas gracias, Álvaro, por la intervención. Y si quieres, retomas tu papel de moderador y ya, planteas un poco, si quieres, el debate final. Muchas gracias, Bueno, muy Álvaro. bien, muchas gracias, Javier. Tenemos unos minutos. Yo creo que se han puesto sobre la mesa algunos temas, todos ellos conectados entre sí, evidentemente, dentro del marco de lo que es esta mesa, del 5. Y bueno, pues yo doy la palabra a quien tenga interés en abrir algún tipo de debate, en comentar, preguntar, sugerir sobre lo que hemos estado trabajando. Si os parece, ahora ya podemos abrir los micrófonos, me imagino, aunque a lo mejor para poder comentar todos de forma más o menos abierta, como si fuera una charla, dado que somos Bueno, Adelante, yo si me Daniel. das la palabra. Sí, claro. Bueno, evidentemente comentaría algo sobre todas las intervenciones, pero ya que acabas de terminar y me es muy familiar el contexto, puesto que los dos somos profesores en la misma universidad y cada uno de nosotros estamos especializados en un campo de conocimiento, pero sin embargo impartimos clases a gente que no es exactamente de nuestra disciplina. Creo que estos medios y las posibilidades que tú has comentado realmente son muy, muy potentes para sumar adeptos a la causa y atraer hacia el conocimiento histórico, geográfico, de historia de la ciencia en general, ya que los alumnos han dejado en general de ir a las bibliotecas y demás. Bueno, pues esto es una especie de anzuelo, ¿no? de cebo que se les tiende. En general les atrae mucho y yo creo que cualquier excusa es buena. Así que por lo pronto te felicito enormemente y bueno, me congratulo de que se estén haciendo cosas en esta línea y además abogan por algo que yo siempre les insisto a mis alumnos, es que es una pena que el esfuerzo que hacen a menudo muera en mis manos. De tal manera que lo importante es que lo compartan entre ellos e incluso con el resto de la sociedad. Y luego también un asunto que a mí me interesa en particular y es que los estudiantes, por mucho que tengan una cierta bisoñez, con interés y bien orientados son capaces de hacer cosas de valor, ¿eh? Y tu canal lo demuestra. Nada más, era un comentario y agradecimiento. Yo te agradezco las palabras, Daniel. Lo que dices, estoy muy de acuerdo. Y yo creo que, bueno, es una forma de obligarlos a ir a las bibliotecas para crear después contenidos en un campo en el que ellos se sienten más a gusto, entonces se motivan y, bueno, pues intentar incitar eso, ¿no? Pero en el fondo creo que también nos manejamos en una realidad que es, en el ámbito docente, muy similar a la que planteaba Leoncio, con esos trabajos de Pedro Chico, en el paralelo de hace, bueno, pues algo menos de un siglo, ¿no? Creo que ahí hay líneas de conexión de docentes que han intentado hacer cosas de este tipo con más o menos éxito. Pero yo creo que eso también es interesante, ¿no? Ver cómo a lo largo de la historia se repiten cierto tipo de cosas, ¿no? O se van modificando, sofisticando. Sin duda, la pretendida modernidad de muchas iniciativas, para cualquiera que conozca la historia, queda rebajada. Pero bueno, siempre hay que adaptarlo a los tiempos y a los medios. Y yo creo que
que evidentemente es inexcusable el estar online. Sí. Leoncio, yo creo que quería comentar alguna cosa. Leoncio, ¿puedes hablar? Sí, sí, está claro que la historia digital nos ofrece grandes oportunidades. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo nuestro proyecto puede aprovechar todo el trabajo que estamos haciendo con Álvaro con su canal sobre la Edad de Plata, Javier y Maika con las iniciativas que están promoviendo en Salamanca. Y ahí te quería preguntar, Javier, que habéis presentado 3 iniciativas y una de ellas se refería a la cultura científica en la Segunda República. Ha habido una diapositiva donde presentabas tres proyectos o 3 iniciativas. Querría que profundizases en una de ellas. Y luego, Daniel, deberíamos de todo el esfuerzo que has hecho, intentar agrupar todos estos recursos audiovisuales sobre la historia de la geografía, ciñéndolos a la época republicana, que es lo que concentra ahora la atención colectiva de los participantes en esta mesa. De modo que quizás sea la residencia de estudiantes la que ha promovido más iniciativas sobre la Edad de Plata, y deberíamos entonces ver qué se ha hecho sobre los 5 años republicanos y los antecedentes, pero no solo de la residencia de estudiantes, sino en otras entidades, ¿no? E intentar sistematizar los conocimientos. Pero el desafío de este digital es, como tú has puesto el ejemplo, de esa web existente sobre el manual de Terán que ha dejado de existir. Y lo que ha reflexionado Álvaro, que estamos en una tecnología líquida donde los conocimientos también son inestables. De modo que si hacemos una apuesta por la historia digital en el marco del proyecto, tenemos que encontrar los recursos para evitar esa liquidez y esa desaparición futura de lo que dejemos plasmado en la red. Así que tenemos que intentar combinar bien las oportunidades que se nos ofrecen las nuevas tecnologías de información y la comunicación para la docencia y para la investigación, y crear mecanismos de seguridad para fijar lo más posible los conocimientos. Ahora podemos seguir hablando porque tenemos en mente varias iniciativas como la propuesta que habéis defendido Javier y Maika de hacer este portal sobre la labor de los profesores pensionados, o la posibilidad de reconstruir un aula virtual de aquellos años republicanos, conectándola con vuestras experiencias actuales, y entonces tenemos que ver dónde ponemos los huevos en la cesta, ¿no? ¿Qué prioridades establecemos cara a los tiempos venideros? Luego seguimos dialogando, pero os he dejado plantear unas cuestiones, a ver si podéis continuar con ellas. Bueno, pues por alusiones, Leoncio, efectivamente no hemos profundizado por cuestiones de tiempo, obviamente, pero sí que hemos dejado caer un poco que un proyecto que yo creo que es hermano de Álvaro del canal de YouTube de la Edad de Plata, sería un poco nuestra iniciativa que se llama Foto C3 y que incluye las Cs. Tendrían que ver con creatividad, ciudadanía y cuidado, e incluye 3 orientaciones o 3 ejes, 3 acciones, 3 tipos de acciones, y una de ellas, la que llamamos medianautas, es en la que se inscribiría más esas acciones o sus acciones o tareas que trabajamos con los alumnos y a los que les proponemos que, a partir de personalidades o personas que tuvieron relevancia en la cultura científica española en el periodo precisamente de la Segunda República, y me estoy refiriendo, bueno, personalidades que en este caso eran docentes, investigadores,
partiendo del Jaeduca, eligieran alguna persona que aparece en Jaeduca en el diccionario y que, por ejemplo, bueno, pues trabajaran sobre ellas situadas, ¿no? Estoy resumiendo muy rápidamente el proyecto. Estamos trabajando con los alumnos del grado de Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad de Salamanca, ¿no? A ellos les proponemos trabajar en ese contexto, pero trabajar de manera situada y en lugar de documentales, que sería un poco el trabajo que hace Álvaro con ellos, o que nosotros les tutelamos fotografías creativas, ¿no? Y entonces les proponemos de una manera muy abierta y precisamente con la excusa de que vayan a las bibliotecas y profundicen sobre las figuras de Filiberto Villalobos o sobre Abilio Rodríguez Rosillo, están situadas, ¿por qué? Porque nosotros queremos que vayan a figuras cercanas del contexto salmantino o castellano-leonés, ¿no? Porque Abilio era segoviano, de origen segoviano. Entonces, bueno, pero la idea es que como normalmente nuestros alumnos trabajan en este contexto cercano, proceden de este contexto cercano, se interesen por su obra, por su figura, profundicen en las fuentes que existen. El año pasado, he de deciros que la figura que más salió, obviamente, fue Unamuno, porque estaba la película de Amenábar y entonces triunfó la película de Amenábar y todos querían trabajar sobre Unamuno y el suceso famoso de Unamuno, pero bueno, no todos lo hicieron. Los otros que trabajaron más fueron sobre Filiberto Villalobos. Ya digo, otros fueron un poco más allá, pero la idea es que trabajaron sobre fotografías, luego al final, de manera creativa, recreando esas imágenes. Yo he mostrado una imagen famosa de la figura de Unamuno presente, bueno, en el día de autos famoso del 12 de octubre, bueno, que tenemos todos en mente, y algunos de ellos, por ejemplo, pues trabajaron a partir de esas recreaciones. Una de ellas fue la de volver a situarse en ese escenario y vivir esa experiencia, como si dijéramos, y disfrazarse de Unamuno, de Pilar. Bueno, la idea es muy básica, pero bueno, nos sirvió para que ellos trabajaran. En el caso de Filiberto Villalobos, no sé si sabéis que es origen, bueno, seguramente que sí, de Torres Menudas, que es un pueblo cercano aquí a Salamanca. Entonces, el grupo que se encargó de revivir, seguir los pasos, las huellas de Filiberto, se fue hasta Torres Menudas, habló con el alcalde, le enseñaron la radio que regaló al pueblo, el pequeño museíto que tienen montados en Torres Menudas. Os diré que Torres Menudas es un pueblo que ahora mismo sí tiene cierta pujanza, si queréis verlo así, porque hay algunas iniciativas bueno, pues de agricultores o de ganaderos que están implantándose allí porque está muy cerca de Salamanca. Entonces, bueno, es un pueblo que el alcalde era joven y les accedió. Bueno, no quiero extenderme porque no tenemos mucho tiempo, pero efectivamente, bueno, yo creo que esta cosa de las metodologías activas, yo creo que, como bien decíais, es una cosa, es algo que llevamos más de un siglo trabajando en todos los ámbitos, pues se vuelve a revivir, ¿no? Y es conectar un poco esa cultura científica, ese antecedente de la cultura científica, para que vean los alumnos que obviamente está muy cercana, ¿no? O sea, en nuestra geografía y en nuestra historia. Sí. Leoncio, habla tranquilo. Sí, precisamente Filiberto Villalobos es un ejemplo de cómo podría unir varias de nuestras preocupaciones. Pero antes de esto, la pregunta que te hago, Javier, es si estas actividades que estáis haciendo con los alumnos en este proyecto de Foto C3, si las estáis colgando, al igual que hace Álvaro con el canal de la Edad de Plata en YouTube. Y digo que Filiberto Villalobos nos puede unir porque, por ejemplo, Filiberto Villalobos, el gran biógrafo de él fue vuestro compañero que acaba de fallecer de las Heras. De las Heras, ¿no? Efectivamente. Sí, y yo me encontré, pero claro, es una biografía que fue uno de sus trabajos primeros, que la hizo hace años y que ahora merecería ser actualizada y revisitada, porque en efecto Villalobos es, dentro de los republicanos del bloque centro-derecha, de los más dinámicos, activos y que dejaron más huella en el sistema educativo científico de aquellos años. Yo el último post que he hecho sobre los libros de las bibliotecas escolares
que tenían que difundirse en las escuelas republicanas, es una orden de Filiberto Villalobos que hace en febrero del 36, poco antes de dejar el gobierno. Y entonces nos encontramos a Filiberto Villalobos, que me preocupa a mí por su política bibliotecaria, a vuestros alumnos porque es el gran político republicano salmantino, a vosotros de la Carlos III porque vuestro colega se preocupó por él y además de las Heras ha sido uno de los promotores y pioneros en la historia digital. Entonces, ahí tenemos a un personaje que nos congrega, que nos une y que lo que necesitamos también es intercambiar entre nosotros preocupaciones y conocimientos. Pero vamos, la pregunta concreta, Javier, es si lo que estáis haciendo lo estáis colgando y nosotros podemos acercarnos a ese museo de Filiberto Villalobos en su pueblecito natal, ¿no? Claro, sí. La respuesta es sí. Estamos construyendo una web. Bueno, tardará el tiempo que tarde, pero bueno, está en construcción y la idea es con el permiso de los alumnos siempre, porque son, bueno, sabéis que son tareas de alumnos que tienen que, algunas de ellas van a ser fácilmente colgables. Esa comparativa entre la foto de Unamuno hecha por ellos y la original es fácil, pero otros son trabajos inconclusos, por decirlo de alguna manera, son proyectos, porque yo lo que les propongo es, por ejemplo, que algunos han hecho un guión para un documental y no han llegado a hacer el documental, pero se han hecho el guión. Concretamente, el trabajo de Torres Menudas era muy interesante por eso, porque se acercaron al pueblo, hicieron entrevistas y crearon un montón de materiales que yo les animé a que terminaran y que concluyeran. Pero bueno, como bien decía Álvaro, esta asignatura, en este caso esto es una asignatura que manejamos el orden de 70 alumnos, se hacen como 15 grupos, cada uno tiene cierta autonomía, pero es una práctica colateral a la asignatura, es una parte de la asignatura. Entonces, bueno, les podemos pedir hasta un punto. Por ejemplo, yo siempre les digo, es más fácil que hagan una foto, que hagan un documental, pero a veces quieren hacer un documental y no lo terminan. Pero el material está ahí, que es a donde vamos, que yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un material que incentiva muchas cuestiones que tienen que ver con la docencia, pero que desde luego conecta muchas otras áreas como la investigación y por supuesto, el trabajo de los historiadores. Entonces, sí, la idea es agrupar todo ese trabajo y colgarlo o visibilizarlo, siempre con el permiso y la supervisión de los alumnos, que siguen estando en contacto con esos trabajos. Algunos de ellos luego lo retoman en otras asignaturas de la carrera, ¿sabes? Entonces, bueno, la idea, como sabéis, siempre es plantar la semilla, ¿no? Y una vez que está plantada la semilla, esperar a que crezca. Pero sí, nos tenemos informados acerca de cuándo se compartan esos trabajos. Yo creo que en la página web que tenemos en proyecto, dentro de nuestro proyecto de investigación, también puede ser un buen núcleo para articular algunas de estas cosas que estamos comentando, ¿no? Que yo creo que ahí podemos analizar algunas de ellas. Enlazar a la página, ahí aparece Maika Carmen y igual no lo quiere. Os puede contar también. Sí, es bueno, ya sabéis que estamos manejando continuamente esas sinergias que se llaman ahora, ¿no? Que no quede nada sin aprovechar en el buen sentido, ¿no? De que se conecte, como bien decía Leoncio, como antes decía Daniel, que todos los recursos que potencialmente han mejorado, desde luego, yo creo que la posibilidad de difundir, de crear el conocimiento histórico, pues no caigan en saco roto. Sí, yo no sé si Maika, que ha aparecido ahora por ahí, quiere añadir algo en este sentido. Sí, bueno, lo primero, saludaros a todos. Ya veo que estáis todos bien. Y bueno, me gustaría daros las gracias por vuestra colaboración en el Congreso, porque la verdad, perdonad que no he podido llegar para escucharos a todos, pero bueno, ya había leído algunos de los textos, por lo tanto, la comunicación, bueno, me imagino que habrá ido en referencia, ¿no?, al texto. Así que, bueno, pues os quería decir que a mí lo que más me gusta de esta mesa es que estamos trabajando todos un tema común y que de una manera multidisciplinar, al final vamos a unar esfuerzos y, como dice Leoncio, tenemos una línea que nos une y que al final creo que es verdad que se puede ver reflejada en cómo mostramos la información, que es algo muy importante. Hasta ahora, bueno, pues la manera de comunicar ha sido a través de pues los libros, los artículos,
pero me parece que Internet nos está abriendo un mundo inmenso y, como decía Daniel, tenemos la oportunidad de acercarnos a grandes figuras, a grandes viajes, bueno, en realidad nos acercamos al mundo del conocimiento, a un mundo abierto. Hasta ahora, bueno, pues nos costaba mucho esfuerzo ir a las bibliotecas, encontrar la información. De esta manera, bueno, pues nuestros trabajos se van a enriquecer y, sobre todo, lo fundamental es esta línea conjunta que hemos establecido y que yo espero que sigamos en ello y sigamos teniendo pues estos nexos de unión que al final lo que hacen es que todos los proyectos se enriquezcan. En relación a la página web, pues os diré que está ahí, que está a punto. Ya tenemos la URL, estoy pendiente para subirla y que todo lo que queráis que incluyamos, pues ahí puede estar. A mí lo que sí que me gustaría decir es que sería muy interesante que pudiéramos encontrar un sitio, un repositorio donde todas estas webs no se perdieran en el olvido, no pasara como con la de Terán, porque es una pena que después de invertir tanto esfuerzo y al estar tantas personas intercomunicadas, al mostrar esa información al resto, al mundo, pues que luego queden ahí, bueno, perdidas en el infinito, en el inmenso espacio que es Internet. Entonces sí que estaría bien, pues eso, encontrar un sitio donde pudiéramos almacenar esto, bueno, almacenarlo de una manera como repositorio, no como almacén, sino como un área abierta donde todo el mundo pudiera tener acceso. Nada, pues no sé, la web está en marcha y mandarme todo lo que queráis que vayamos incluyendo. Ya sabéis que tenéis el formulario, que podéis seguir la información, que a mí cada vez que metáis algo me va a llegar, entonces ahí estamos. ¿Y qué se te ocurre, Maika, para crear ese repositorio y evitar que se pierdan las cosas que vamos pues instalando en la Telépoli? A ver, en la Biblioteca Nacional ya se están encargando de guardar imágenes en vídeo, DVDs. Yo no sé si instituciones tan grandes tendrían esa capacidad de estas páginas web que se están haciendo en el mundo de la investigación, pudieran estar almacenadas. Yo, a ver, no accedo a ese tipo de información, pero se me ocurre que bueno, pues a lo mejor tendríamos que ver cómo, pues por la página de CEIMES, la de Jaeduca, o sea, todas las páginas que se están generando después de los proyectos, pues habría que buscar un sitio común donde poder depositar esta información. Yo algo he mirado al respecto y la verdad es que es un mundo interesante porque nosotros que por deformación pues nos preocupamos no solo por el pasado, sino porque sabemos que el presente será pasado. Entonces, ¿qué está sucediendo en la actualidad y qué sucederá en el futuro con todo este mundo que en efecto está lleno de posibilidades, pero es bastante volátil? Es decir, que creo que hay más posibilidad de que perviva el papel que el mundo digital, pero la Biblioteca Nacional y también en general las bibliotecas regionales están llevando a cabo una labor de almacenamiento, pero sigue dos criterios fundamentales. Uno es el de hacer guardados masivos, pero bastante superficiales. Es decir, son tantos los datos a guardar que no puede tener mucho nivel de profundidad. Entonces, a lo mejor captura lo que hay en el inicio o en el inicio y a un nivel o dos más de profundidad, pero no mucho más allá. Eso lo realizan, bueno, periódicamente, depende, tienen asignada una jerarquía a cada web y si consideran que es más o menos importante, el guardado que hacen es más continuo. Y luego, por otro lado, hacen guardados selectivos que se hacen más periódicamente
y a menos instituciones o páginas, pero con mucha más profundidad. No obstante, para entrar dentro de los criterios, para ser seleccionado, pues no es fácil. Algunos son un tanto arbitrarios, es decir, que ellos han decidido que lo relativo al orgullo gay, pues había que guardarlo y se ha guardado a lo bestia. Pero otros, o la victoria del Real Madrid, o lo que sea, ¿no? Pero otros asuntos quedan fuera. Es interesante, la verdad, ¿eh? Hay que seguirlo. Yo creo que es clave, desde luego, en nuestro caso, vincularlo a alguna de nuestras universidades o al propio CSIC. No solo para su supervivencia, sino también para su visibilidad. Porque hay muchas web muy buenas, por ejemplo, la de Orlando Ribeiro es muy buena, pero no tiene visibilidad. Es decir, que tú lo pones en Google y no la encuentras, ¿eh? Y si está insertada dentro de un servidor que es ya muy potente, que genera mucho contenido, muy visible, eso ayuda a que se posicione en los primeros rankings, porque, seamos honestos, casi nadie, salvo nosotros, que somos ratas de biblioteca y probablemente ratas del mundo digital, se toma la molestia de mirar 2, 3, 4 ítems, no digamos ya páginas. Entonces, si no sales entre los 5 primeros, estás muerto, ¿eh? Entonces, bueno, ayuda a posicionarse el pertenecer a un sitio potente como SIC o una de nuestras universidades. Sí, yo creo que eso, Perdón. decía, yo creo que eso que planteáis son las vías que tenemos, ¿no? O bien las grandes instituciones que almacenan este tipo de webs y repositorios, o sobre todo conectar con nuestras propias instituciones y que estas instituciones, universidades o el CSIC, sean la plataforma de acceso y de conexión al trabajo que hacemos. Y bueno, yo creo que también lo importante es el ser capaces de dar continuidad en el tiempo a todos estos proyectos, es decir, ir incorporando proyectos anteriores a los que vamos haciendo y que lo que hacemos se siga enlazando con futuros proyectos, porque a medida en que las cosas están vivas y siguen creciendo, pues siguen teniendo presencia en la vida, ¿no? Entonces, en el mundo digital yo entiendo que puede ser una línea de funcionamiento también. Hay un asunto que es peliagudo y es el relativo a la obsolescencia de la tecnología con la que se hace una determinada web o aplicación. Los navegadores y demás te fuerzan a actualizar, incluso aunque no lo desees, y hay cosas, a mi juicio, muy bonitas y muy espectaculares, que son contraproducentes. A veces es mejor hacer un diseño más espartano, menos atractivo, pero más funcional a la larga, porque evita que quede cortocircuitado con ese continuo cambio de tecnologías y de plugins y de historias varias, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel. Y luego hay otro factor importante que son las personas, porque las páginas web, por ejemplo, necesitan un mantenimiento y tienen que tener a alguien detrás que, pues, como dice Daniel, que actualice los sistemas operativos por los cuales funcionan. Luego hay otra cosa, que es verdad que a lo mejor no nos hemos planteado, ya hay grandes grupos como por ejemplo Europeana, donde se están colgando repositorios internacionales. Eso habría que consultar. Yo sé que hasta ahora los repositorios son imágenes, pero yo no sé hasta qué punto se pueden subir contenidos tipo web. Es una opción, bueno, ahí está. Y por otro lado, no me consta que estén tan modernizados. Ya, yo creo que tampoco. Yo creo pero que no consideran hoy en día documentación o información la generada de manera directa en la web. Solo las cosas que han digitalizado pertenecientes sí. al antiguo mundo.
pero sí sería interesante enganchar con algo internacional. Evidentemente la visibilidad sería mucho mayor. Habría que ver de qué manera enfocarlo para atraer a público. Hoy en día te puede salir alguien en Australia que tenga interés o en China, sin ir más lejos. Nosotros en la Carlos III tenemos más de 1000 alumnos chinos y supongo que allí en Salamanca, de hecho nos vienen casi todos de Salamanca, tendréis 300. Entonces, el español está pegando fuerte en Internet. Yo no sé si es el segundo o el tercero del mundo. Supongo que el tercero, es detrás del inglés y del chino. Pero vamos, yo creo que no hay que perder de vista la posibilidad de engancharnos a algún proyecto internacional que le dé visibilidad a lo que hacemos. Muy bien. No sé si queréis plantear alguna cosa más. Hemos rebasado el tiempo.